Hola, hola, ¿qué tal? Hoy estamos con una persona que siempre es presentada como un entendido en economía, analista económico, y legítimamente lo es, pero también es un gran observador de la realidad nacional, conoce el ambiente paraguayo, es un trabajador que tiene mucha presencia en las redes sociales, así que la idea es conversar con él sobre una visión general. La relación entre la economía, la política, mirar un poquitito cómo está la situación nacional y tratar de hacer una pequeña reflexión sobre lo que ocurrió en Brasil. Estoy con el economista Amílcar Ferreira. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo. Igualmente, un placer. Un cordial saludo de manera a la teleaudiencia. Sí. Muy bien. Hay mucha gente, Amílcar, que dice que la economía tiene un caminar, que la política va en paralelo. Algunos dicen no, van juntos, hay una sinergia que hay que fomentar, y otros que son más radicales que dicen no. Definitivamente la economía le necesita a la política y la política le necesita a la economía. ¿Cuál es tu visión, Amílcar, con relación a esta disyuntiva economía y política? Yo creo que están estrechamente vinculadas. Me parece a mí que a largo plazo no es posible desarrollar una economía de calidad si no está acompañada de una política de calidad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en este momento de la historia de Paraguay, en este momento de nuestro desarrollo, no alcanzamos todavía el grado de inversión. ¿Y qué es lo que dicen las calificadoras? Dicen que Paraguay tiene dos aspectos que debe mejorar. Uno es la debilidad institucional, que señalan claramente como el principal obstáculo hoy día. Y lo otro es la inestabilidad política, pero que a su vez se genera por la debilidad institucional. Paraguay es un país con instituciones débiles, es un país que ha tenido logros importantes en materia de estabilización de la economía. Hoy tenemos y mostramos al mundo indicadores macroeconómicos muy estables, de los mejores de la región, pero adolecemos de esa, digamos, debilidad institucional. O sea que el grado de inversión, Amílcar, de alguna forma está diciendo la necesidad de institucionalidad, y que la gente que está en la función política y que está en la función pública debe dar una imagen de credibilidad. No solo dar, sino ser un país confiable, ¿verdad? Claro, claro, porque lo que brinda garantías, digamos, a los inversores es eso justamente, que haya reglas claras y que haya un esquema institucional que garantice el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho, plena vigencia del Estado de Derecho, para todos, tanto los ciudadanos que vivimos acá en Paraguay como para los extranjeros que vienen a invertir al país. Eso es muy importante para el clima de negocios y creo que es el componente de la ecuación que nos está faltando. Nosotros hemos construido un modelo bastante interesante que digamos, privilegia y mantiene un equilibrio económico. Eso genera unas condiciones ideales para la inversión porque baja inflación, bajas tasas de interés, hay una serie de bajos costos también, una serie de condiciones que son muy buenas, pero es una ecuación incompleta. Le falta la fortaleza institucional que, como te dije, hoy día las calificadoras señalan claramente. Creo que el desafío más grande que tenemos hoy día como país es ese. ¿Qué significa grado de inversión, Amílcar, para la gente común? Que cuando Paraguay logra eso, ¿cuál es el beneficio para el país? ¿Mejores tasas, mejores préstamos, mucha flexibilidad a la hora de hacer negocio? ¿Los inversores pueden llegar con mayor confianza? ¿Cuáles son los beneficios que genera eso? Bueno, grado de inversión, alcanzar el grado de inversión, podríamos resumir en graduarse de país serio. Y tener el título de país serio. Claro, tener ya el título de país serio y por ende ser merecedor de inversiones. Ocurre que los países en el mundo son calificados por unas empresas que, digamos, se denominan calificadoras de riesgo. Hay tres principales en el mundo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y califican a los países, también a las empresas, ¿verdad? Los califican en una escala de 20 grados. Los 10 de abajo, los 10, digamos, peores, las 10 peores calificaciones se denominan grados de inversión especulativa. Y los 10 de arriba, digamos, si la escala del 1 al 20, del 11 para arriba, ya es grado de inversión. ¿Qué significa? Significa que a partir de esa calificación, el país reúne todas las condiciones de clima de negocios y garantías de seguridad jurídica para que uno pueda hacer una inversión segura. La mayoría de los fondos de inversión del mundo, que son los principales movilizadores de capital, tienen un reglamento que básicamente dice que no pueden hacer inversiones especulativas, vale decir, no pueden invertir en países que no tengan ese grado de inversión, y sí lo pueden hacer en países con grado de inversión. Por ende, es muy importante alcanzar esa categoría, porque hoy día, al no tener nosotros grado de inversión,
el espectro de fondos de inversión que pueden invertir en Paraguay es muy limitado. Probablemente hay muchos capitales en el mundo que están mirando a Paraguay, pero aunque quisieran invertir, hoy no lo pueden hacer porque su reglamento no se lo permite, porque está considerada una inversión especulativa. Sin embargo, a partir de que un país alcanza esa categoría, el espectro que se abre es gigantesco, ¿verdad? Se genera, de hecho, inmediatamente lo que se denomina un apetito por riesgo país en muchos fondos al existir un nuevo país con grado de inversión. Yo creo que Paraguay eventualmente lo va a alcanzar. Quieren tener algo de ese país en su portafolio, por una cuestión de, por un lado, diversificación de riesgo y por otro lado también de rentabilidad, porque Paraguay, al ser todavía una economía de menor desarrollo, hay demasiadas cosas que se tienen que hacer, hay demasiadas oportunidades de inversión y eso quieren aprovecharlo los fondos. Puedo resumirte de que el mundo está lleno de capitales ávidos de inversión, pero esos capitales se mueven por un sistema circulatorio global, que es el sistema financiero y bursátil internacional, que a su vez funciona en base a reglas. Y una de esas reglas es la calificación crediticia. Por ende, nosotros, para poder, digamos, estar en la vidriera, estar en la consideración, jugar ya en primera, si preferís, tenemos que alcanzar el grado de inversión. Yo no veo en este momento, Ignacio, nada que vaya a generar mayor impacto económico en el futuro inmediato de nuestro país que alcanzar grado de inversión. Fíjate, Amilcar, lo que estamos hablando y probablemente sea una inocentada, avivada o ignorancia, digo, de la clase que maneja, que tiene la conducción política en Paraguay, porque además de la calificación que estás planteando y que necesitamos, vivimos en una sociedad abierta. Hoy todo se conoce, los datos no podés ocultar, lo que se está tomando como decisión política no se puede tapar, entonces necesariamente tenemos que abrirnos. Hay una globalización que funciona, las redes sociales hoy de alguna forma inmediatamente comunica. O sea, la decisión más importante que probablemente tenga hoy la clase política y el sector privado es trabajar por ese grado de inversión. Sí. Pasa que yo creo que también tenemos que entender los paraguayos que ese modelo corrupto, prebendario, probablemente es un modelo en el cual hay cierta parte de la población que se siente cómoda, esas camarillas del poder, ya sea político o fáctico también, ¿verdad?, que manejan las mafias, etcétera, se sienten muy cómodas porque, bueno, controlan el poder judicial, hacen ahí su negocio, ganan dinero, pero que le priva al resto de paraguayos de oportunidades, ¿verdad? Ese modelo genera un país muy injusto. Sin embargo, un país transparente, un país donde, digamos, con plena vigencia del Estado de Derecho, esto significa que puede haber corrupción, lo que no va a haber es impunidad, donde las instituciones funcionen, es un país que va a ofrecer garantías para todos los paraguayos y que también va a hacer de que el flujo de inversión extranjera directa que viene al país sea mucho mayor. Eso que te decía, graduarse de país serio. Te voy a dar algunos números para ilustrar el impacto que va a tener esto. Paraguay hoy recibe, sin grado de inversión, alrededor de 500 millones de dólares de inversión extranjera directa por año. Uruguay está en niveles de 3.000 millones de dólares por año. Uruguay es un país con grado de inversión. Imagínate, son 6 veces más. Son, digamos, hubo años en los cuales inclusive llegó a 10 veces más Uruguay que Paraguay. Perú está en el orden de los 10.000 millones de dólares por año, es un país también con grado de inversión. Y Chile, que es el país más serio de la región, es el país que tiene la calificación crediticia más alta, 20.000 millones de dólares por año. Yo digo, si Paraguay alcanza el grado de inversión, ni siquiera aspiro a que alcancemos los 3.000 millones de dólares de Uruguay, que alcancemos 1.000 por año nomás. Vos sabés que el programa de infraestructura del gobierno es de, este año llegó a 2017, 700 millones de dólares por año en el presupuesto, en términos nominales, por lo menos en 2018 está para alcanzar 1.000 millones de dólares por año. Imagínate lo que sería duplicar ese presupuesto, que venga ya capital privado a complementar el esfuerzo que está haciendo el país con bonos soberanos, endeudándose para hacer infraestructura. Esos 1.000 millones de dólares son 3 puntos del PIB. Te decía, ni siquiera aspiro a los 3.000, que vengan 1.000 nomás. Y yo estoy seguro que Paraguay puede 1.000, 2.000 millones de dólares por año perfectamente recibir inversiones en esos montos. El impacto económico que eso va a tener, el efecto multiplicador que va a generar, la cantidad de empleo que se va a generar va a ser enorme. Por eso que es tan importante. Yo quiero también ahí, si me permitís, Ignacio, hacer una breve referencia. ¿Cuál es mi visión de qué es lo que está pasando en este momento con la economía paraguaya? Nosotros... en el año 2014 termina lo que denominamos el superciclo de los agronegocios. Fue un periodo de gran crecimiento que se extendió entre el 2004 hasta el 2014. 10 años seguidos. 10 años. Fue una década de crecimiento extraordinario impulsado por exportaciones. Al terminar eso, Paraguay enfrenta una pregunta que es ¿ahora qué? Es la misma pregunta que habíamos enfrentado como país a finales de la década del 70. ¿Qué hacemos ahora? Cuando terminó el boom de Itaipú, ¿verdad? Una década en la cual crecimos a tasas del 8,5% anual durante una década. Y
después no supimos qué hacer. Hoy en retrospectiva vemos que como no supimos responder esa pregunta, las décadas que siguieron, la del 80 y la del 90 la conocemos como las 2 décadas perdidas. La del 80 fue una década de declive económico en el campo, el fin de la economía del algodón, cambio político en el 89, la del 90 fue la quiebra masiva del sistema financiero, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso que es muy importante que ahora no repitamos ese mismo error de no saber qué hacer. La respuesta que hemos dado a esa pregunta por ahora es endeudarnos y hacer infraestructura. Es un tiempo que ganamos porque es como que empezamos a usar la tarjeta de crédito para, digamos, poder sostener el crecimiento del país. Pero eso se va a agotar, eso va a durar unos años, la capacidad de seguir aumentando nuestro endeudamiento, dado que nuestra presión tributaria es muy baja. Siempre se menciona que Paraguay tiene un nivel de endeudamiento, relación deuda-PIB bajo, lo cual es cierto, de los más bajos de la región. Pero lo que también hay que decir es que la presión tributaria también es muy baja. Entonces, no es lo mismo el endeudamiento de un país con presión tributaria del 30% o del 25%, como de hecho es lo que ocurre en la mayoría de los países de la región, que un endeudamiento para un país con una presión tributaria del 10% o 9,5%. Claro, mira, Miguel, Sí. lo que estás diciendo en este momento es, estamos emitiendo bonos. Sí. Y tenemos Eso nos una da- presión nos permite tributaria ganar baja. tiempo. Ganamos Sí, tiempo. ganamos tiempo. ¿Qué hacemos? Yo Sí. te bajo la Sí. pelota y hoy, todo lo que está ocurriendo hoy, hay aparentemente una transición en el Poder Judicial, Sí. hay una fiscalía que se está moviendo porque probablemente la imagen país sea porque no hay castigo, hay mucha impunidad. Mucha impunidad. ¿Cómo ves el movimiento hoy en día en el campo político judicial que tiene mucho que ver para que ese grado de inversión se pueda lograr, Sí. Amílcar? Es muy esperanzador lo que está ocurriendo. Pareciera, ¿no?, que la Fiscalía finalmente se está poniendo los pantalones largos, que es lo que todos los ciudadanos esperamos, por lo menos muchos ciudadanos, gran parte de la ciudadanía creo que es lo que espera, el fin de esa impunidad que construye ese país que no queremos. Decía, esta misión de bonos y el tiempo nos permite ganar tiempo para hacer ciertas cosas que creo yo son justamente el fortalecimiento institucional, entre ellos el más importante, el del Poder Judicial. Si nosotros nos embarcamos decididamente en estos años que con este endeudamiento ganamos, ¿verdad?, en un proceso de fortalecimiento institucional que nos lleve a un país donde ya las instituciones funcionen y que nos haga merecedor del grado de inversión, habrá sido un tiempo ganado. Si esto que está ocurriendo son simplemente fuegos artificiales y después no se concreta, no se consolida la institucionalidad en el Poder Judicial, habrá sido un tiempo perdido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No alcanzaremos grado de inversión, ya no tendremos capacidad de endeudarnos y el escenario económico que enfrenta Paraguay luego es el de una recesión. No hay que olvidar que en economía hay como 3 escenarios, ¿verdad? El recesivo, el de crecimiento y también el del estancamiento. Donde Nosotros estamos en el tercero hoy, ¿eh? Nosotros estamos hoy en un proceso de expansión económica con tasas de crecimiento que son de las más altas en América. Pero hay que también decirlo, lo estamos haciendo, sosteniendo eso en parte con un proceso de endeudamiento creciente. Pero si ese tiempo no lo aprovechamos para fortalecer nuestras instituciones, para decididamente combatir la corrupción, fortalecer el Poder Judicial, habrá sido un tiempo perdido. Y lo que enfrentamos posteriormente es un escenario de estancamiento económico. Fíjate que parecería que es fácil, teóricamente escuchándote, pero ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no podemos hacer? ¿Cuáles son los actores que deberían mejorar esto, Amílcar? Sí. El sector político, la gente que está en el poder, Sí. la función pública, el sector privado tiene También, mucho que ver también. los líderes de opinión. Sí. ¿Hay que instalar este tipo de agenda o hay que dejarlo para atrás para Sí. que por una cuestión de suerte, de azar o de coyuntura pueda darse ese grado de Yo inversión? creo que todos tenemos que entender que incluso la gente que eventualmente se haya beneficiado de la corrupción tiene que entender que un país con reglas claras, un país con una justicia fortalecida, un país con grado de inversión, es un país que incluso hasta ellos le va a beneficiar. Todos vamos a estar mejor si es que Paraguay alcanza el grado de inversión, los niveles de inversión extranjera directa, hay una explosión de inversión, empiezan a subir de los actuales 500 a 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares por año. Eso va a generar, pero un antes y un después en la historia económica paraguaya. Y te decía, es muy importante que hablemos de estos temas porque a todos nos va a ir mejor. Esa gente que quizá cree que porque pierde su privilegio del esquema actual, ¿verdad?, que eso ya, bueno, le va a perjudicar, quizá en el corto plazo, pero a largo plazo, un país que crece, un país sano, un país fortalecido. Nosotros tenemos las condiciones, Ignacio, y lo digo así sin ningún complejo, para ser uno de los mejores países de la región. Ya en términos macroeconómicos hemos demostrado, hoy somos, digamos, admirados en la región y en el mundo por nuestro manejo macroeconómico. En parte porque hemos creado islas de institucionalidad. Yo creo que
hay una regla no escrita en la clase política de que con el Ministerio de Hacienda y con el Banco Central no se juega. Todas las juegan el resto de las instituciones, pero esas dos instituciones es como que nos hemos puesto de acuerdo para preservar. Incluso cuando hubo el cambio de gobierno, signo político, cuando gana Lugo las elecciones, se da un hecho que para mí fue muy significativo, de que el ministro de Hacienda que nombra es el mismo ministro que sirvió bajo el gobierno anterior, el doctor Dionisio Borda, lo cual demuestra que más allá de las diferencias ideológicas, en Paraguay, entre las diferentes fuerzas políticas, hay como una especie de consenso de que con la economía no se juega. Y eso está muy bien. Esa institucionalidad que ya la hemos construido y que nos ha dado grandes beneficios en materia de equilibrio macro, de emisión de bonos en el exterior, de tasa baja, etcétera, tenemos que ahora trasladarla al resto de las instituciones. O sea que me encanta tu pasión porque estás decidido y lo tenés claro, clara la película. Pero ¿por qué no llegamos? Digo nomás, estamos en un lugar top, mirá la zona donde está el canal, sí, y hay una altísima inversión en esta zona, pero no hay calidad de vida. Para el hombre que tiene muchos recursos, que invierte alto, no puede caminar por la vereda. No hay desagüe cloacal, no hay desagüe pluvial. Ese es el mensaje que tienen que entender, ¿verdad? Para mí que la política definitivamente tiene que agregar como prioridad el tema de la economía, desarrollo y por sobre todo calidad de vida. Pero parece que cuesta meter en agenda. La política puede ser... Una buena política puede ser un impulso a la economía, pero también puede ser un lastre a la economía, algo que impide que la economía despegue, se puede convertir en un cuello de botella. Lo que decías, te bajás de un hermoso edificio en esta hermosa zona y te ahogás en el raudal acá enfrente, ¿verdad? En día de lluvia. Fíjate lo Entonces, triste que es. Eso es por la incapacidad del Estado de acompañar ese florecimiento de la inversión privada con inversión pública, que también es muy necesaria, van de la mano. ¿Por qué? Porque hoy día el modelo prebendario paraguayo ha llenado de funcionarios, de correligionarios, etcétera, la mayoría de las instituciones públicas que tienen que hacer inversión capturando el presupuesto. El caso de la Municipalidad de Asunción, 90% del presupuesto se va a gasto corriente, a salarios la mayor parte. Entonces no queda nada para hacer inversión, que es en realidad el fin natural, claro, probablemente más importante que tiene esa institución. Entonces esa política corrupta, prebendaria, le priva al país, se convierte en un lastre, no impulsa nada, al contrario, impide el desarrollo del país. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso yo también reclamo, especialmente a los de mi generación, te incluyo ahí, Ignacio, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho coraje y tenemos que estar dispuestos a patear muchos tableros. Este país necesita que pateemos muchos tableros, por eso yo también le insto a la Fiscal General del Estado, ¿verdad? Que es una persona también, creo que generacionalmente contemporánea nuestra, y creo que está haciendo, las señales que está dando son muy interesantes, está pateando tableros, está tocando a gente que hasta hace muy poco era absolutamente intocable, era impensable que esos hombres poderosos que manejaban la corrupción a gran escala en nuestro país estuvieran imputados por la Fiscalía, algunos en la cárcel, ¿verdad? Así que yo veo como muy auspicioso, creo que es el camino que debemos recorrer. Este país tiene que llegar a ser un país donde el que la hace, la paga. Así nomás es simple. Cuando hablamos de gobierno, necesariamente, y lo incluiste recién al intendente de Asunción, todos los municipios están metidos en esto. Fíjate la cantidad de dinero que reciben. Ese modelo se replica, royalties, sí, Fonacide, pero es plata que viene de afuera. Sí, y se va a tomar gasto corriente. Mayormente no se cobran impuestos inmobiliarios. Sí, lo que vos decís, la pereza fiscal. La pereza fiscal es sí, enorme, sí, pero parece que no hay un esfuerzo. Entonces, sí, el gran desafío es cómo ves a este gobierno. ¿Va a seguir emitiendo bonos, tirando papel, o va a intentar mejorar la recaudación tributaria? Sí, va a seguir emitiendo bonos. Yo te decía, eso es lo que está pasando en este momento. Yo no tengo ninguna duda. Ese modelo va a seguir. Por eso que tenemos que, darle mucha importancia a este tema del fortalecimiento institucional, porque cuanto más rápido fortalezcamos nuestras instituciones, más rápido vamos a alcanzar el grado de inversión, y niveles de inversión extranjera directa importantes van a venir a sustituir esa necesidad que hoy tenemos de emitir bonos y endeudar el Estado. Todas las rutas, por ponerte un ejemplo, todas las rutas que hoy le hacemos, el modelo es, emitimos bonos, contratamos una empresa constructora y hace la ruta. Eso va a cambiar a un modelo ya, por ejemplo, alianza público-privada, donde viene un privado y dice, no, vos Estado no te endeudes, nosotros vamos a hacer la ruta, vamos a cobrar un peaje. Entonces el Estado va a tener menos necesidad de endeudarse, porque ya va a haber un sector privado amparado por el grado de inversión o favorecido por el grado de inversión que va a venir a Paraguay y que va a estar dispuesto a hacer todas esas obras de infraestructura. Con lo cual, esos recursos que hoy recauda el Estado lo va a poder destinar a otros fines que son, digamos, más, ¿cómo te diría?, más prioritarios, o que son más necesarios porque el sector privado ahí no se va a ocupar, la educación, la salud. Entonces, esos recursos millonarios que hoy destinamos a infraestructura podrían destinarse a otros usos
ya con grado de inversión, Paraguay no va a necesitar que el Estado esté haciendo infraestructura, por lo menos no toda la infraestructura, ¿verdad? Va a haber un sector privado muy interesado en venir a ayudarnos a desarrollar el país. Amílcar, en buena parte de lo que pueda hacer Paraguay a nivel de finanzas, tiene que ver también con los vecinos. Sí. En el tema Mercosur, y te hago la pregunta, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Brasil? Aparentemente la derecha va a ser la ganadora en estas elecciones de segunda vuelta. ¿Beneficia, perjudica? Porque en el 2023 se habla del anexo C, renegociación de Itaipú, le dicen algunos. Sí, mira, es un escenario, digamos, incertidumbre, es un escenario, creo que yo, que enciende algunas luces amarillas para nuestro país. Tenemos que estar muy atentos al proceso político en Brasil. Quisiera compartir ahí una pequeña reflexión, en primer lugar. Yo creo que el caso de Brasil debería invitarnos a los paraguayos a una reflexión acerca de lo que sucede en un país cuando ese país pasa por un proceso muy grave, muy importante de deterioro de su clase política. Los casos de corrupción que vimos en Brasil, creo que impresionante, han llegado a un punto tal en el cual la sociedad brasileña, harta de esa situación, está dispuesta inclusive a votar extremos con tal de deshacerse de eso, ¿verdad? Entonces, creo que también ese desprestigio muy grande debido a la corrupción de la clase política genera unas condiciones que son propicias para el surgimiento de un líder autoritario, de un populista de izquierda o de cualquier figura, digamos, que no es representativa de lo que es la clase política normal, tradicional, que debería ser la que ocupa esos espacios, ¿verdad? Creo que, bueno, el candidato Bolsonaro, que vemos, ganó ya casi fue presidente en la primera vuelta, 46% de los votos, yo creo que va a llegar a ser presidente. Es un ex militar, capitán, su candidato a vicepresidente también es un ex militar, un general, que viene con una política, creo yo, podríamos, digamos, decirlo, nacionalista. Por eso yo decía esas luces amarillas. Creo que una política nacionalista, traducida ya en el plano económico, podría llevar, por ejemplo, a un mayor proteccionismo, a, por ejemplo, combatir más el tema del contrabando o el comercio fronterizo que va a Paraguay. En realidad son ambas cosas. El comercio fronterizo, que es un comercio formal, en cierta manera, pero también hay un flujo, ¿verdad?, de productos, cigarrillos, etcétera, que van al Brasil, y creo que un discurso nacionalista de Bolsonaro ya presidente diciendo, bueno, vamos a cortar de raíz esto, vamos a poner las Fuerzas Armadas ahí, presencia militar en frontera de manera ya permanente, va a tener, por lo menos en el corto plazo, impactos significativos en nuestra economía. Con esto no hago juicios de valor, no digo que eso esté bien o esté mal, pero es la realidad económica de nuestro país. Por ende, yo creo que hay que estar muy atentos y bueno, también arbitrar. La Cancillería va a tener grandes desafíos apenas, digamos, se produzca el cambio de gobierno en Brasil. Lo otro es la renegociación de Itaipú, ¿no? Que yo creo que también una posición más radical, más nacionalista en Brasil va a dificultar, probablemente vamos a tener que bajar nuestras expectativas, va a dificultar los logros o la negociación y los logros que Paraguay pueda alcanzar en esa negociación. Hablando de Brasil, Amílcar, ustedes los economistas hablan mucho del comercio fronterizo. Sí. Y algunos le dan un número importante a lo que hace Ciudad del Este, a lo que hace Salto del Guairá, incluso Pedro Juan Caballero, en esa plata que se junta para que después se convierta en presupuesto general de gastos de la nación. ¿Bolsonaro es un peligro para eso? ¿Va a controlar el mercado? Mira, ¿Va a haber mucha protección, decís? Un escenario que podemos, digamos, construir es de que Bolsonaro termine siendo al Mercosur lo que Donald Trump está haciendo en este momento al NAFTA. Donald Trump, cuando gana las elecciones, patea el tablero y dice, no, este acuerdo así como está no me sirve, vamos a renegociar, y renegocia el tratado primero con México y ahora con Canadá, lo acaba de hacer con condiciones más favorables a Estados Unidos. Cuando le preguntan, bueno, le cuestionan un poco la respuesta que él da, dice, no, yo fui electo para ser presidente de Estados Unidos, a mí no me interesan los intereses de los otros países, yo voy a defender los intereses de Estados Unidos. Una posición como esa, adoptada por el nuevo presidente en Brasil, podría llevar, te hablo por ejemplo del tema maquila, 600 millones de dólares de exportación por año, 19.000 empleos ya generados en Paraguay, un sector que está digamos, generando integración económica de Paraguay con Brasil. Una posición brasileña más nacionalista y por ende proteccionista podría decir, por ejemplo, no, los empleos en Paraguay no, los empleos en Brasil, y que eso dificulte, digamos, la venida de más empresas, o que incluso las que están por ahí, bueno, no tengan ya el beneplácito que hoy tienen del gobierno brasileño. Esto es muy importante, te explico por qué, Ignacio. Las maquilas que están instaladas hoy en Paraguay, a mí me tocó personalmente visitar y hablar con ellas. Por ejemplo, el tema de los cables. Está el camión en la fábrica en Paraguay y está un empleado, un funcionario de la Receita Federal, en ese momento, verificando la carga de ese camión. Una vez que se cargó, se le pone un precinto
con un rastreo satelital va a la aduana y pasa directo por el Canal Verde con destino a San Paulo. Todo eso se produce porque hay un acuerdo, un beneplácito del gobierno brasileño para que eso ocurra. Esto no está amparado por ningún acuerdo del Mercosur ni nada, sino que simplemente se produce porque el gobierno brasileño así lo permite. Si esa buena onda, por decirlo así, de Brasil para con Paraguay, para que la maquila se siga desarrollando, termina con este nuevo gobierno, pondría en riesgo todo ese sector. Y la maquila es, por definición, un sector que genera mucho empleo, pero también es muy volátil. O sea, en días pueden desmontar su fábrica y irse de nuevo, ¿verdad? Amílcar, haciendo un pronóstico, sí. ¿en qué tiempo, en qué año podemos lograr un grado de inversión? 2020. Yo creo que si esto que está ocurriendo, que yo lo veo con muy buenos ojos, se consolida, termina realmente en el fortalecimiento del Poder Judicial y no son simplemente fuegos artificiales, yo creo que Paraguay en 2020 alcanza grado de inversión. Ya se empieza a hablar en la región de que Paraguay va a ser el próximo país con grado de inversión. Ojalá. Y eso es muy bueno. Ojalá. Ya viene Pro Mediodía, un placer conversar con Amílcar Ferreira, un lujo, observador, conocedor de la realidad. Ustedes ya se percataron de eso. Hasta luego. Gracias. Gracias, Amílcar. Gracias, Ignacio. Un gusto. Igualmente.